Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y a esta última conferencia del sexto ciclo de actualidad arqueológica en España. Hoy, con esta conferencia, clausuramos el ciclo de este año, 2024-2025, que se reanudará el año que viene, la próxima temporada en octubre de 2025 y que a partir de la semana que viene, en próximas fechas, ya será anunciado. La conferencia que van a impartir hoy se centra en las intervenciones arqueológicas en el castillo en Uclés, Cuenca, donde podemos rastrear desde una madina a la cabecera de la Orden de Santiago. Para ello vienen y han aceptado la invitación a participar tres personas: Jesús Molero García, David Gallego Valle y Jesús García Carpintero, que los van viendo sucesivamente a mi derecha y por orden de intervención. A los dos primeros ustedes ya los conocen, puesto que ya han impartido en estos ciclos unas cuantas conferencias, una que se centraba en lo que era el campo de Montiel y otra el año pasado que fue sobre la batalla de Aljubarrota y el campo de Aljubarrota. Bueno, Jesús Molero García, a mi derecha, es doctor en Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor titular de Historia Medieval en la misma universidad. Especialista en Arqueología de las órdenes militares y de la guerra, codirige las intervenciones arqueológicas en el Castillo de la Estrella de Montiel y en el campo de batalla de Montiel, en el castillo, el Cerro de la Defensa y campo de batalla de Uclés, además de en el campo de batalla de Aljubarrota, entre otras. Sus líneas de investigación son la historia de las órdenes militares, la frontera y su cultura material, fortificaciones, edificios religiosos, necrópolis. Ha dirigido varios proyectos I+D, destacando el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado Órdenes militares y fenómenos socioreligiosos en perspectiva comparada del siglo XII a la mitad del siglo XVI. Estudia desde la arqueología y la documentación escrita, donde participan 17 profesores de diversas instituciones y centros de investigación españoles, como la Complutense de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, el Archivo Histórico Nacional, la Universidad de Castilla-La Mancha o las Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de universidades extranjeras, asimismo, Universidad de Oporto, Universidad del Algarve, Universidad de Nantes, Universidad de Toulouse y la Universidad de Haifa. Cuenta con cerca de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos en revistas especializadas que, como digo en otras muchas ocasiones, es imposible relatar aquí, puesto que se nos llevaría todo el tiempo de la conferencia. A su derecha se encuentra David Gallego Valle, arqueólogo y profesor de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es doctor en Historia por la misma universidad, con la tesis Las fortificaciones del campo de Montiel del siglo VIII al siglo XVI, Historia, Arqueología y Análisis Constructivo. Su investigación se centra en el estudio de las órdenes militares, especialmente centradas en su materialidad y sobre todo del patrimonio fortificado. Codirige actualmente los conjuntos arqueológicos de Uclés, Montiel, Salvatierra y Castillo de Torres en Huelva, entre otros. Además, su línea de estudio está centrada en la paleorcética, así como en el análisis de la arqueología de la guerra, destacando la codirección de los proyectos de investigación con financiación público-privada en la batalla de Montiel, la batalla de Uclés, los estudios de los asedios a Salvatierra y el conjunto de acciones militares en Toledo durante la Edad Media. Finalmente, en el otro extremo se encuentra Jaime García Carpintero, doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor ayudante doctor de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus líneas de investigación se enmarcan dentro de la historia y la arqueología medieval, especialmente en el ámbito de las órdenes militares y más concretamente de la milicia de Santiago, a la que dedicó su tesis doctoral. Asimismo, se ha especializado en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Cuenta con diversas publicaciones en revistas de impacto y libros internacionales, de los que voy a destacar por
lo que aquí atañe la imagen del convento de Uclés en la Orden Militar de Santiago a finales de la Edad Media. Además, ha participado en diversos encuentros científicos, entre otros en el 7º y 8º encuentro sobre órdenes militares 2019-2023 y en otro encuentro sobre órdenes militares en la 7ª Conferencia Internacional de 2017. Como ven, son personas muy apropiadas y muy especializadas en el campo del que vamos a hablar hoy, que es todas las excavaciones que se han llevado en Uclés, que las han llevado ellos a cabo y que incluye desde una madina, como vamos a ver ahora, hasta el castillo de la Orden Militar de Santiago. Sin más, les dejo a ellos que hablen, puesto que estarán ustedes deseando conocer lo que nos van a transmitir. Muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Molero García. Bien, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por invitarnos. Esta es la tercera vez que tenemos ocasión, ¿no?, de venir a contar parte de nuestras investigaciones, que, como bien han comentado anteriormente, pues van en la línea de lo que sería pues, la arqueología medieval fundamentalmente de época cristiana, pero no solo de época cristiana, sino también de los periodos previos, andalusíes, y más en concreto trabajamos básicamente arqueología de la guerra y de las órdenes militares, ¿no?, donde hemos desarrollado unas líneas de actuaciones tanto en campos de batalla como en castillos, ¿no? Básicamente serían nuestros dos líneas, nuestros dos campos de actuación fundamentales, en la península y en Portugal, como han comentado anteriormente. Bueno, hoy les vamos a hablar de investigaciones arqueológicas en Uclés, en la localidad de Uclés, en la provincia de Cuenca, pues muy cerquita de Tarancón, muy cerquita de la autovía hacia Valencia, pero no solamente en Uclés, sino en el entorno, ¿no?, el entorno de esta localidad. Y les vamos a hablar de tres trabajos que hemos estado desarrollando en los últimos años en esta localidad y que, bueno, somos tres de los ponentes y que nos hemos distribuido de esta forma esta temática, ¿no? Por un lado les hablaré, en este caso yo, ¿no?, personalmente, sobre la batalla de Uclés del año 1108, una batalla que era conocida a través de las fuentes escritas, pero que prácticamente no se sabía nada desde el punto de vista arqueológico. Les vamos a hablar también de un yacimiento totalmente inédito y apasionante, como es el Cerro de la Defensa, que se lo comentará mi compañero David Gallego Valle, donde también llevamos varias campañas de excavación arqueológica. Y finalmente, ¿no?, siguiendo, digamos, un relato cronológico, pues lo que les vamos a contar es el Uclés medieval, cristiano, ¿no?, con la implantación de la Orden de Santiago, la construcción del castillo, las transformaciones de la Alcazaba en castillo y la construcción del convento de la Orden Militar de Santiago, la sede principal de la Orden de Santiago en Castilla, que luego va a ser profundamente transformado en época moderna, ¿no?, en el siglo XVI, que es lo que podemos ver actualmente, ¿no?, pero anteriormente, como digo, había esa serie de construcciones. Bueno, en este relato, como digo, donde vamos a pasar, ¿no?, del poblamiento y la guerra a las construcciones militares y luego, pues, como ven, a un espacio también conventual y de un poder señorial, ¿no?, como era la Orden Militar de Santiago, pues todo esto, como digo, se enmarca en esa línea de investigación que les comentaba al principio de mi presentación y que está orientada, como les decía, al estudio de las órdenes militares y al estudio de la guerra en la Edad Media desde perspectiva arqueológica, ¿de acuerdo? Esto hace que hayamos realizado, digamos, una serie de campañas tanto de prospección como de excavación arqueológica, tanto en Uclés, como digo, en todo el entorno. Y cuando digo el entorno, pues cuando estamos hablando, por ejemplo, del periodo de época, pues, de Alfonso VII, Urraca o Alfonso VII el emperador, es decir, entre el siglo XI
y prácticamente todo el siglo XII, tenemos que hablar de una época que es básicamente fronteriza, ¿no? Una época de conflicto entre los poderes hispano-cristianos, ¿no? Y los hispano-musulmanes, a los que se va a sumar el imperio almorávide que entra en escena, de tal forma que ese entorno de Uclés, digamos, que se nos dilata por todo ese espacio fronterizo que, al fin de cuentas, pues va a ser básicamente el valle del Tajo, ¿no? Con esa capitalidad de la taifa, que era la ciudad de Toledo. Uclés se encuentra precisamente, digamos, en una zona muy interesante porque está dominando una serie de caminos históricos, ¿de acuerdo?, que venían, pues algunos de ellos venían de la zona de lo que es la Mancha propiamente dicha, ¿no?, del Valle del Guadiana, ¿no?, y que subían por el Valle del Cigüela hasta comunicarse con Uclés y de ahí hacia el norte, hacia lo que sería la Marca Superior, ¿no? Estamos hablando de Zaragoza en último término, pero también era camino hacia Levante, ¿no?, a través de lo que es Cuenca, ¿no?, y demás. Y por otro lado, Uclés también tenía un papel, digamos, destacado por su relativa cercanía, por supuesto, como les decía, a esa ciudad de Toledo, ¿no?, en esa línea, como les comentaba, de ese Valle del Tajo. Bien, aquí tienen un poco la evolución histórica de esta localidad. Sin duda, en época medieval, una de las entidades, de las medinas, ¿no?, de los sitios de poblamiento más relevantes en lo que sería la Marca Media o ese antiguo reino de Toledo, ¿no? Partimos de una época en la cual pues, se funda en el momento emiral, ¿no?, es decir, prácticamente inmediatamente después, ¿no?, de la llegada de los musulmanes a la península ibérica. Va a tener un periodo, digamos, de crecimiento y de fortificación gracias a la intervención de una familia, que es la familia de los Banu Dinún, que se van a asentar en esa cora de Santander y que luego van a llegar a reinar en la ciudad de Toledo, ¿no? Son los grandes protagonistas de la construcción y de la fortificación de Uclés y la formación de esa ciudad, de esa pequeña ciudad en esta cora de Santander. Luego tenemos ese momento clave que va a ser la conquista cristiana por parte de Alfonso VI de Toledo, ¿no?, y de su reino, por así decirlo, en el año 1086, y la respuesta almorávide inmediatamente después, que va a desembocar en esa batalla que les comentaba de 1108 entre las tropas cristianas castellano-leonesas con el ejército almorávide, y que va a tener lugar en las proximidades de Uclés, que era uno de los objetos de nuestras investigaciones. ¿De acuerdo? Ese periodo almorávide nos interesa mucho porque es un gran desconocido desde el punto de vista arqueológico y estamos encontrando restos más que interesantes, ¿no?, que nos permiten datar estructuras, identificar cerámicas de este pueblo norteafricano y finalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XII, se produce la ocupación cristiana definitiva de Uclés y su entorno, la instalación de la Orden de Santiago a partir pues de 1174 y de ahí en adelante se va a convertir, como digo, en la sede principal, ¿no?, con ese priorato, con ese convento de esta orden en el Reino de Castilla. Bien, como digo, el proyecto, digamos, lo venimos arropando con una serie de financiaciones que vienen desde el propio Ministerio de Ciencia a través de proyectos nacionales como el que tenemos actualmente en vigor sobre órdenes militares y fenómenos religiosos en perspectiva comparada, pero también hemos llevado a cabo pues, excavaciones arqueológicas gracias a las subvenciones y a los proyectos de investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿no?, que también nos favorecen, ¿no?, en este sentido, y tengo que citar también a la Fundación Fernando Núñez, que es una fundación privada, pero que está radicada en esta localidad conquense, en Uclés, que gestiona actualmente el convento
y también hemos tenido un contrato de investigación con ellos para estudiar en concreto la batalla. Bueno, aquí tienen un poco los proyectos, ¿no?, en los cuales pues, partimos quizás de hace ya bastante tiempo, hace más de una década, pero los más relevantes son desde el año 2021 hasta el presente. Les tengo que decir que muchas de las cosas que vamos a comentar ahora son totalmente inéditas y algunas de ellas son fruto de las excavaciones del año pasado, ¿no?, del verano pasado. Como les decía, desde el punto de vista de nuestra línea de investigación, nos interesan mucho los campos de batalla. Hemos investigado en Aljubarrota, en Portugal, hemos investigado en el campo de batalla de Montiel, hemos investigado también en Salvatierra, como decían también al principio, el asedio, en fin, otros lugares, batallas campales o conflictos, digamos, de menor cuantía. En este caso, la batalla de Uclés, saben que en Uclés hubo dos batallas. Hubo la batalla pues medieval, la de 1108, y luego hubo, en época napoleónica, otra batalla. Respecto a la batalla medieval, como comentábamos anteriormente, las fuentes escritas son, como suele ser habitual, bastante parcas, bastante lacónicas, ¿no? Hay que leerlas con minuciosidad, siempre con una cierta prevención, y desde luego apostamos a que la arqueología puede darnos mucha información, ¿no?, que hasta el momento pues, no se había tenido en cuenta, se había obviado. Lógicamente somos historiadores, somos arqueólogos, pero el arqueólogo no es otra cosa que un historiador que utiliza pues, fuentes materiales. Hay que entender el contexto de la época, hay que saber por qué se produce esa batalla y aunque esto podría llevarnos a hacer una conferencia exclusiva sobre este particular, pues baste recordarles pues, algunos hechos que son muy significativos, ¿no? Por un lado, pues lo que los historiadores, digamos, clásicos denominaban la crisis del sistema de parias en el siglo XI, esa extorsión que es llevada a cabo pues, por Fernando I o Alfonso VI hacia los reinos taifa y en concreto hacia el reino taifa de Toledo, entre otros, que produce un desgaste tremendo desde el punto de vista político y económico y al final, ¿no?, arropado también por la aparición en escena de ideas de cruzada, ¿no?, que vienen de fuera de la península, desemboca, como digo, en la toma de Toledo del año 1085 por parte de Alfonso VI, que va a ser algo, como digo, fundamental, ¿no?, en la historia de España. Se conquista el reino de Toledo, se lleva a un pacto con el último de los reyes taifa. Precisamente la zona de Cuenca va a quedar durante un tiempo bajo poder de Alcadir y como consecuencia de este avance tan significativo del reino castellano-leonés o reino de León y Castilla, pues algunos reyes taifa y en concreto el rey de Sevilla van a llamar a un poder emergente en el norte de África, que es el imperio almohade, ¿no? E inmediatamente después se va a producir, como digo, la irrupción de ese imperio, al principio aliado de los andalusíes, y después lo que va a hacer es ocupar una tras otra las diferentes taifas en las cuales se dividía el andaluz en este momento. Bueno, en este contexto tan específico, digamos, la zona que estábamos estudiando se va a convertir, como les he comentado, en un espacio fronterizo donde se van a tomar posiciones en las principales fortalezas de los ríos, ¿no?, que vierten en el río Tajo, ¿no? Y los almorávides, en último término, lo que van a intentar es recuperar la ciudad de Toledo, nunca lo van a conseguir, pero también hacerse fuertes en lo que serían los pasos hacia Levante y hacia el Valle del Ebro, y ya les he dicho que Uclés se encuentra en uno de esos caminos, ¿no? La ocupación de Uclés, por tanto, era fundamental para el poder almorávide, para hacer una especie de sitio, ¿no?, en un sitio amplio, ¿no?, a lo largo de Toledo, y también para tomar posiciones de cara a futuras conquistas, como va a pasar, ¿no? Se va a conquistar después de la batalla de Uclés Zaragoza. Bien, lo que hemos hecho es
intentar identificar, pues, desde el punto de vista arqueológico, acompañándonos también, digamos, de las referencias que tenemos en las fuentes cronísticas, sobre todo, pues aquellos lugares, ¿no?, que nos permiten saber que estaban, digamos, en uso en estos momentos, ¿no?, hasta tal punto que, bueno, nos hemos podido descartar algunos yacimientos, ¿no?, asegurar que otros son de esta época y, sobre todo, como les decía, identificar pues todo un programa constructivo del Imperio almorávide que buscaba, como les digo, fortificar bien toda la zona de los montes de Toledo, ¿no?, desde la zona de Vascos, ¿no?, cerca ya de la provincia de Cáceres, Aloer, etcétera, hasta el Alto Tajo, ¿no?, en la provincia de Guadalajara. Están fortificando todo ese espacio entre finales del siglo XI y principios del siglo XII. Algunas de estas fortificaciones son realmente impresionantes, ¿no?, como esta fortaleza de Añador, que es uno de los grandes hitos que se cita posteriormente en los primeros tiempos de la ocupación cristiana, el castillo de Güelves, por ponerles solamente algún ejemplo. Como digo, todos estos elementos fortificados y alquerías asociadas las hemos estudiado a través básicamente de prospección y de lectura de paramentos, ¿no?, o la mítica fortaleza de Amasatrigo que ven ustedes ahí. Aquí pueden ver, ¿no?, esa representación, ¿no?, de lo que sería ese espacio, digamos, fronterizo en esta primera época, en esta época que le estamos comentando, de disputa entre almorávides y, en este caso, castellano-leoneses, y algunas de las batallas más significativas, ¿no?, que se suceden una y otra vez a favor del Imperio almorávide, ¿no? La batalla de Zalaca o Sagrajas, ¿no?, del 1086, donde Alfonso VI prácticamente tiene que huir, ¿no?, a marchas forzadas porque pudo haber sido apresado, ¿no? La batalla de Consuegra, donde va a morir el hijo del Cid, ¿de acuerdo?, también una victoria almorávide, y finalmente, como digo, la batalla de Uclés de 1108, que también es una victoria almorávide, donde va a morir nada más y nada menos que el príncipe Sancho, ¿no?, que era el heredero al trono del reino de Castilla en estos momentos. Bueno, esta sucesión de batallas. Bueno, la campaña de Uclés del año 1108 se explica en este contexto general que les estoy comentando, y se explica también por el interés, como les decía anteriormente, que tenían los almorávides de ocupar finalmente la ciudad de Toledo, ¿de acuerdo? En realidad, lo que va a ocurrir, o la sucesión de acontecimientos que se van a producir en estos momentos, van a ser los siguientes, ¿no? En primer lugar, se convoca al ejército almorávide, ¿no?, que se concentra en la ciudad de Baeza, apoyado por tropas andalusíes, que suben por lo que sería pues, uno de los caminos hacia Toledo, pasan por Consuegra, que es provincia de Toledo, que ya era posesión almorávide, y marchan, como digo, hacia la localidad de Uclés, que estaba en estos momentos ya repoblada por cristianos desde el año 1085. Lo que hacen los almorávides y andalusíes es asediar la Alcazaba, ¿no?, y la Medina de Uclés, y precisamente en este movimiento de tropas es cuando los cristianos intentan levantar ese sitio y preparan pues una hueste que tiene dos puntos de partida, por un lado Toledo y por otro lado Alcalá de Henares, con el mítico Álvar Fáñez, y bajan para intentar levantar el sitio, ¿no?, de esta plaza. Cuando los almorávides se enteran de la llegada de este contingente militar, a cuyo frente se encontraba, ya les he comentado anteriormente, el infante Sancho, pues lo que hacen es deciden plantearles batalla en las proximidades de la ciudad de Uclés. Bueno, aquí tienen las fechas. Estamos hablando de ese asedio almorávide a este Uclés cristiano de un primer momento, ¿no? Aquí tienen la disposición de lo que serían
los campamentos almorávides en torno de esta medina y de esta alcazaba de Uclés, ocupada, como insisto, de manera temporal por los cristianos, planteando ese sitio. Sabemos, porque así nos lo dicen las fuentes, ¿no?, fundamentalmente la carta del principal caudillo, ¿no?, que lleva a cabo pues la batalla, ¿no?, el vencedor, que era hermano, ¿no?, del emir almorávide, que llegan incluso a ocupar lo que serían los arrabales y la medina de la ciudad, pero no llegan a asaltar la alcazaba cuando tienen noticias de la llegada de los refuerzos cristianos. La llegada de este ejército cristiano se sitúa entre el día 29 y el día 30 de mayo, y lo que, dejando un contingente armado no muy numeroso, ¿no?, para controlar a los combatientes cristianos que quedaban en Uclés, lo que hacen es salir a su encuentro por los caminos históricos que llegaban hasta Uclés, los que venían de Alcalá y los que venían de Toledo, ¿no? Este es el movimiento de las tropas. No sabemos muy bien la cantidad de contingentes armados, de efectivos que tuvieron que enfrentarse en la batalla. Huici y Miranda hablaba de unos 5.000 combatientes en el bando cristiano, quizás sean excesivos, ¿no?, pero todo apunta a que el ejército almorávide era más numeroso y, sobre todo, la táctica almorávide pues, fue contundente, ¿no? Los cristianos lo que hicieron fue lanzar pues, las cargas de caballería pesada, que a punto estuvieron de romper lo que sería la parte central del ejército almorávide ocupado por tropas cordobesas, por tropas andalusíes cordobesas, pero después lo que hicieron fue abrir las alas de ese ejército musulmán, asaltar el campamento cristiano y retroceder de tal manera que cogieron como si fuera una tenaza, ¿no?, a los combatientes cristianos por dos frentes, ¿no?, por detrás y por delante, y eso pues, fue el final, ¿no?, para el ejército cristiano, que tuvo que salir en desbandada, Alvar Fáñez hacia Toledo, y el infante Sancho, con muy pocos caballeros, pues salió buscando refugio en el castillo de Belinchón, que era un castillo que era cristiano en estos momentos, ¿no? No sabemos cuándo, si durante el camino o ya dentro del castillo, va a morir, ¿no?, el infante Sancho, lo cual va a provocar una crisis pues muy importante para el reino de Castilla y León al perder el heredero. Bueno, conocemos, como digo, todo esto a través de una serie de documentación tanto cristiana como musulmana. Algunos son realmente testimonios bastante tardíos. Aquí solamente tienen algunos de estos ejemplos. Y lo que faltaba por hacer era el estudio arqueológico para ver dónde se dio la batalla, corroborar o no los movimientos de las tropas que nos citan las fuentes escritas, ¿de acuerdo?, y a ver si quedaban restos materiales de esa batalla. Para eso tuvimos que, evidentemente, prospectar el terreno de manera intensiva, pero también estudiar la toponimia antigua, estudiar la cartografía también del siglo XIX, de principios del XX, donde quedaban topónimos, sobre todo, y referencias que nos podían ser de utilidad, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a acotar, ¿no?, los lugares donde podía haber tenido lugar esa batalla, un espacio que es amplio porque es una zona llana con algunas elevaciones, de tal forma que a continuación se trató de prospectar con detectores electromagnéticos controlados y con el correspondiente permiso de intervención arqueológica para georreferenciar todos los materiales, documentar todos esos materiales. Muchos de ellos nos pueden parecer insignificantes, siempre lo hemos citado aquí en otra ocasión. Los clavos, por ejemplo, de las herraduras son un fósil guía fundamental, ¿no?, para detectar la batalla, porque es que los clavos medievales son distintos a los que se empiezan a usar a partir del siglo XVI en adelante, pero también tenemos pues, algunos otros elementos metálicos, lógicamente pues, puntas de flecha,
Ahí tienen esto es de una vaina, ¿no? de un arma. Aquí tienen un cuchillo, digamos, de época, algún aplique. En fin, todos estos serie de elementos metálicos que se pierden. La mayoría son diminutos, son insignificantes, porque evidentemente las mejores piezas se las llevan, ¿no? los vencedores, ¿no? Porque son elementos que se pueden reutilizar. Bueno, documentando todas estas piezas, ¿de acuerdo? Una hebilla, aquí tienen un acicate de caballería, ¿vale? Recuperando todas estas piezas y referenciándolas bien, evidentemente hay mucha basura, hay mucho elemento posterior, de época contemporánea, etcétera, etcétera. Hay poco de la batalla napoleónica, también hay que decirlo, lo cual es absolutamente sorprendente, ¿no? Pero no hemos encontrado prácticamente nada. Es insignificante los elementos metálicos, ¿no? Que puedan proceder alguna bala de plomo, pero poco más. A ver si esto parece que se ha bloqueado. Bien. Ahora. Y digo que más allá de los ajuares, ¿no? bélicos, lo que nos interesa es la localización de la batalla y acotarla desde el punto de vista espacial. Y eso se hace, como digo, identificando bien los lugares donde ha aparecido cada una de las piezas. ¿De acuerdo? Con estos mapas de calor nos permiten señalar dónde se pudo llevar a cabo la batalla, ¿no? Y, pues bueno, el número de piezas pensamos que es significativo, 179 piezas pertenecientes a esta época. No es que sea el grupo más numeroso, pero creemos que es suficiente. Y evidentemente, comparándolo con otros elementos que nos hablan precisamente de materiales que pueden ser de esta época, pues nos sirven, como digo, para identificarlos, para datarlos, ¿no? Y para contextualizar la batalla desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Ahí tienen un poco el número por tipologías, los clavos que les comentaba anteriormente de violín, que se llaman, herraduras, puntas de flecha, cuchillos, hebillas, alguna moneda, en fin, todo esto. Bueno, la batalla es una derrota para el ejército cristiano, es una victoria almorávide significativa. Y en el contexto de la batalla, lo que van a hacer los almorávides es fortificar un cerro cercano a lo que es la Uclés actualmente, que era totalmente desconocido y que ha resultado ser un yacimiento de época almorávide realmente excepcional, ¿no? Este yacimiento lo venimos excavando, como digo, desde hace unos años y se lo va a comentar mi compañero David Gallego Valle. Buenas tardes. Bueno, como les comentaba mi compañero, cuando comenzamos a investigar en Uclés, el problema que teníamos es que, como es un lugar ocupado durante prácticamente desde la Edad Media hasta la actualidad, teníamos muchos problemas para acotar un registro arqueológico medieval puro, donde pudiéramos tener el complejo de secuencias que necesitábamos. Por ello, durante las prospecciones para localizar la batalla, localizamos un espacio, un aproche de posible Uclés, un cerro que cortaba la visión de Uclés hacia el oeste y que tenía unos elementos que a priori parecían un yacimiento prácticamente insignificante. No había material arqueológico en superficie y sí que localizábamos un pequeño otero, una pequeña especie de torre, un elemento que se había inventariado ya en la carta arqueológica, pero que nos dio la base a partir de ella de empezar a hacer algo que sí que podíamos hacer en Uclés, que era hacer una lectura de paramentos, es decir, estudiar todo el conjunto de fortificaciones que, por desgracia, antiguamente se habían catalogado o como romanas o como otros elementos y que ya, gracias a los estudios, muchos de ellos vinculados a la propia restauración de las que hemos podido intervenir, fuimos acotándolo. Al final es un proyecto amplio que no solo tiene que ver con el propio Uclés, sino el entorno, como ha visto Jesús, y donde empezamos a ver una serie de elementos, unas fósiles guías para localizar un tipo de fortificación, un tipo de construcción que nos hablaban de una cosa muy homogénea a lo largo de todo un territorio y que a partir de ahí pudimos localizarla en Uclés, tanto en las obras de la muralla de la villa, que todo mucho fechaba como cristianas,
partir de los estudios pudimos fecharlas en época almorávide, las murallas del propio castillo y de la Alcazaba y sobre todo del Cerro de la Defensa. Gracias a eso hemos podido acotar varios procesos que hacen los almorávides y que contribuyen a la propia expansión de la Medina de Uclés después de la batalla y hasta los momentos de la conquista cristiana. Por un lado, la reconstrucción de la Alcazaba. Poco a poco la vamos conociendo. Bien es verdad que la construcción del castillo convento de la Orden pues altera mucho, no lo conocemos bien. También la construcción del convento de la Orden ya en el 16 altera bastante y también los sembrados de pino que se hicieron después de la guerra civil pues han alterado mucho los registros, pero poco a poco lo vamos reconstruyendo. La ampliación de la muralla de la Medina, que luego dará lugar al fósil guía, que es la muralla cristiana. Lo que creemos que en un primer momento que era un arrabal cristiano, que el Cerro de la Defensa, hoy en día estamos dudosos, que es un lugar que parece que tiene poca vida material, nos vincula quizás a un elemento más militar, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Y sobre todo lo que nos ha permitido, gracias a la prospección arqueológica que hacemos todos los años, ha sido comprobar cómo Uclés, el núcleo, no es tan amplio como para poder entender que es una gran Medina islámica. Lo que sí le hemos podido comprender a través de que es un poblamiento más disperso que no solo se configura en torno a la Alcazaba y la Medina, sino en torno a tres grandes arrabales. El oeste, el que se abre al sur, y el arrabal noroeste, que es donde estaría englobado el Cerro de la Defensa que les venimos comentando. Otra imagen de Uclés. Piensen ustedes en un poblamiento disperso en torno a una zona más elevada. Así quiere pasar. Y que tendría esta configuración que ven ustedes. Esto es un mapa, un plano ideal de cómo serían las defensas de Uclés en la Edad Media, y en verde tendrían elementos que han desaparecido, pero que podemos reconstruir tanto por fuentes arqueológicas como por fuentes documentales. Olvidemos hasta ahora el castillo convento, que explicará mi compañero Jaime, pero sobre todo la muralla de la Medina, que rodeaba por completo el cerro y que tenía pues un acotamiento sobre la parte alta del cerro. Elementos, gracias al estudio de paramentos que hemos podido hacer de cosas que se parecían que eran tapias, de corrales y demás, pero que nos hablaban es de una construcción de un imperio que está construyendo con materiales de la zona a base de tapial, pero de tapial de piedra de yeso, que a veces se confunde con mampostería. Piedra de yeso, tapiales que son idénticos en métrica, en composición de morteros a lo largo de más de 100 kilómetros y en torno a 60 fortificaciones. Por tanto, nos hablan de un poder que está construyendo a lo largo de toda la frontera. No puede ser casualidad que se construya igual en tantos lugares. Estudios de paramentos sobre los que nos vamos a parar. Y sobre todo, elementos que han ido desapareciendo hemos podido comprender, como sobre todo la muralla de la Medina, que rodeaba por completo el cerro, una posible coracha en la parte baja, es decir, un punto de bajada hasta el agua, que posteriormente es transformada con el convento. La construcción de Alcazaba, sobre todo, que queda embutida luego posteriormente en esta muralla en cremallera ya cristiana, de la que parte todavía entre los propios pinos quedan restos de esta muralla de la Alcazaba, con esa obra de cajones de tapial muy perdida, y sobre todo el yacimiento del Cerro de la Defensa, un yacimiento que, si somos sinceros, no pensábamos, además recuerdo muy bien cuando planteábamos la primera excavación, pensábamos que no nos iba a dar ni para una campaña, pensábamos que íbamos a excavar una torrecilla y íbamos a terminar. La verdad es que, por suerte, ha cambiado mucho. Como ven, el Cerro de la Defensa está prácticamente sin solución de continuidad junto con Uclés, separado solo por el río Vedilla, y se extiende por un collado. Olviden ustedes, esta carretera es posterior, ya se abre en el siglo XIX, hace una pequeña vaguada y rodearía Uclés tanto por la zona oeste como por la zona norte. Esta representación que hicieron los compañeros de Despertaferro para ilustrar un artículo nuestro sobre la batalla de Uclés y el Cerro de la Defensa es muy sugerente porque es lo que hemos documentado. Mientras que todavía está instalado el campamento de asedio, se empieza ya a construir el propio Cerro de la Defensa con una alcazaba y lo que luego nos llamó la atención como una pequeña mezquita que también estuvo asociada a este poblamiento. Este es el plano de las intervenciones que hemos hecho. Tenemos 3 áreas de intervención. El área 1, que es una fortificación, que a día de hoy tenemos documentado en torno a 350 a 400 metros cuadrados. No es una fortificación muy amplia, pero sí que es potente. El área 2, que es una zona que estamos empezando a comprender quizá de poblamiento. Y el área 3, donde hay una pequeña mezquita
que pudimos excavar en 2023 y que nos ha arrojado pues, un elemento muy interesante, sobre todo para tener fosilizado una mezquita de este periodo. Fíjense ustedes que el propio color de la fortificación nos informa de su forma de construir. Es una obra donde en cajones de madera se mete piedra de yeso y se aglutina con mortero de yeso. Por tanto, cuando excavamos, al final es un yacimiento que prácticamente es todo blanco, una estratigrafía blanca que nos hace muchas veces complejo entenderlo y complejo trabajar en este punto. Es una zona, como ven ustedes, de un amplio control visual, de la que hemos documentado parte de una torre, la muralla perimetral y una serie de recintos interiores que todavía estamos documentando en la actualidad con una serie de pilares y una serie de muros que se van uniendo entre sí. A día de hoy lo que hemos preferido sobre todo es acotar en extensión la fortificación y no tanto en profundidad. Miren ustedes, el problema que tiene el yacimiento es que con ese color blanco es muy difícil hacerle justicia con la fotografía, muy difícil tener buenas fotos, pero aquí podrían ver, se nos va atascando de vez en cuando la presentación, hay una serie de torres que vienen hacia la zona baja para aterrazar también el cerro, porque es un cerro en forma de cuchillo, y como ven ustedes aquí lo que tenemos, a ver cuando quiera acabar de venir, ahora pasará 2 o 3 diapositivas, lo que vemos es lo que les decía, tenemos una serie de defensas, a ver si tiene un poco vida propia, pero bueno, entiendan ustedes que es una alcazaba que está en un lugar muy complejo, con muchísima pendiente, y lo que hacen es una obra de ingeniería muy interesante, que es a base de una serie de muros de contención, torres que sirven también de muros de contención. Ahora, ya tenemos en este punto, no hay que pasar deprisa, una serie de torres de muros de contención, un gran aterrazamiento a base de tongadas de piedra y de elementos hasta que crean una plataforma lo suficientemente amplia para disponer de una pequeña fortaleza que debía estar cubierta posiblemente por una techumbre y con una serie de pilares que la soportan. A día de hoy ya sí que la hemos podido documentar en extensión, todos estos muros que ven ustedes en este punto. Este es el muro de contención que les comentaba, que sujeta una amplia plataforma. Aquí tenemos mucha suerte porque tenemos todo el yacimiento, excepción por un corrimiento de tierras que hace que se pierda parte de la fortaleza. Por tanto, para nosotros como arqueólogos nos viene muy bien porque sabemos que cuando vamos bajando es como si tuviéramos una chuleta que nos permite ir viendo hacia dónde llegamos. Y esos serie de pilares, para ver lo que ven ustedes, lo tenemos en sección. Y sobre ella, el único elemento que altera el yacimiento, pero sobre todo en los derrumbes, es una serie de enterramientos cristianos que nos están hablando de una recuperación mínima del lugar como un lugar de enterramiento, quizás una ermita, una primera parroquia vinculada a este arrabal. Todavía no hemos podido documentarlo. Y sobre todo una pequeña mezquita que sí que hemos excavado por completo, cimentada directamente sobre la roca, pero que tiene todos los elementos de una pequeña mezquita rural. Está perfectamente orientada hacia el sur, con la sala de oración, el patio. Además nos ha permitido tener un registro muy bueno de materiales cerámicos del momento de abandono que quedaron fosilizados. Como ven ustedes, con la presencia de un mihrab, la nave, 100 metros cuadrados, pero para una pequeña población, una pequeña guarnición militar quizás que vive allí, es suficiente. Ven aquí ustedes algunos contextos de materiales arqueológicos que para nosotros son, aunque no son muy numerosos, son fundamentales porque es un fósil guía de primer nivel. No tenemos niveles previos musulmanes y no tenemos niveles cristianos posteriores, solo tenemos niveles almorávides. Para los compañeros que trabajan en medieval saben de la importancia y la dificultad de tener niveles almorávides. Por tanto, aquí, aunque el registro no sea muy amplio, sí que nos vale de referencia para que el resto de compañeros puedan seguir trabajando con un fósil bastante bien definido. Incluso en la cimentación, esto apareció como siempre el último día de excavación, una serie de tinajas estampilladas con epigrafía árabe que nos están marcando el momento de fundación de esta fortificación. Como no, también alguna teja con un juego de alquerque de 9 grabado. El juego siempre es muy interesante, pero también como elemento de protección tanto en el mundo cristiano como musulmán como judío. Todo el conjunto de piezas que está trabajando nuestra compañera Vicky Gutiérrez Calderón, algunos ataifores que son muy numerosos,
algunos cántaros. Algunas de estas tinajas están pilladas, que son muy interesantes, algunas de ellas que también se ha ido documentando, y también dentro de la mezquita algunas tejas con una decoración final moldurada a modo de alero, que sería una decoración ciertamente interesante y que hasta la fecha no tenemos muchos paralelos. Es algo que también nos despista, pero nos ayuda a comprender quizás la singularidad de este lugar. Bueno, pues buenas tardes. Y como les comentaba Jesús, después de esta fase almorávide, en torno a los años centrales del siglo XII, pues Uclés ya vuelve a manos cristianas una vez que el poder almorávide se derrumba. Durante un breve tiempo estaría en la órbita del reino de Murcia, del rey Lobo de Inmardanis, que lo trueca con Castilla a cambio de otra fortaleza que poseían ahí. Durante un breve periodo de tiempo, la villa de Uclés estuvo en poder de otra orden militar, que será la orden del Hospital de San Juan, pero en 1174, pues Alfonso VIII hace una maniobra para traerse a otra orden militar que había surgido en el Reino de León. En este momento estaban separados, Castilla y León, y dona la villa y la fortaleza a la Orden de Santiago. Este hito será clave, porque la Orden de Santiago a partir de ese momento situará en Uclés pues, su epicentro militar, político, administrativo, religioso, y será una plaza clave para la conquista pues, de todo el extremo oriental del Reino de Castilla. Y en esta plaza pues, seguirá, como les decíamos, hasta el siglo XIX, que ya con la desamortización pues, digamos, la orden desaparece como tal. Aquí tienen una imagen de Uclés en la actualidad, ¿no? Y de época medieval ha desaparecido mucho, pero también queda mucho, ¿no? Todo este sector de la fortaleza y esa muralla tan singular que tenemos en la zona occidental. Bien, muy brevemente una panorámica de las transformaciones que sufre Uclés en este momento, en esos siglos plenomedievales, desde que la Orden de Santiago llega ahí, pues en primer lugar tenemos la construcción del castillo y el convento, en un primer momento adaptando esa alcazaba andalusí, y ya conforme vamos avanzando en la Edad Media y la orden tiene más poder y más riqueza, pues la construcción del castillo y sobre todo del convento, ¿no? Que será fundamental porque también había una comunidad de clérigos vinculada a esta orden. Y al mismo tiempo, pues la construcción de una muralla doble, ¿no? Ya que tenemos poblamiento a ambos lados del cerro, al este y al oeste. En el siglo XIV lo que tenemos es, por un lado, la ampliación de las defensas del castillo, con la construcción de una casi segunda fortaleza, que será esa Torre Albarrana, y una gran muralla que las conecta, y también la monumentalización de una puerta de la muralla. Y en el siglo XV también tenemos bastante movimiento. En un primer momento, reformas y readaptaciones ya a pues, las nuevas tendencias militares, ¿no? La introducción de la pólvora, que altera en gran medida la construcción militar, pero también, sobre todo la segunda mitad del siglo XV, es muy turbulenta en general en el Reino de Castilla, especialmente también para la Orden de Santiago, y eso hace que pues, en Uclés haya varias pugnas que lleven a la ruina y reconstrucción ya a finales del XV y principios del XVI de muchos elementos. Vale, tenemos... Vale. Bueno, aquí tienen un vídeo, a ver si se reproduce. Lo que tenemos aquí es un modelo digital de Uclés en la actualidad, creado mediante dron, y que se superpone con una reconstrucción virtual de cómo sería Uclés ya en la Baja Edad Media. Como pueden observar, el espacio que más cambia es el que ocupa hoy el edificio conventual, que se empieza a construir en el siglo XVI y que pues, implica el desmantelamiento de todo el complejo del convento medieval y también de buena parte del castillo, aunque otra parte, como les decía, se conserva. Y también lo que podrán ver pues es toda esa muralla de origen andalusí, pero que también luego se reforma en época cristiana, que defendería la población principal ya en la Baja Edad Media, ¿no? Y aquí, en el extremo sur, pues esa Torre Albarrana, que era esa segunda fortaleza,
que se construye, aunque ya tenía un precedente anterior, pero sobre todo en el siglo XIV. Bien, aquí es importante también, como decía antes Jesús, somos historiadores y aparte de la tierra y la cerámica, también, en este caso como medievalistas, pues debemos recurrir a los documentos, ¿no? Para hacer, en palabras del catedrático Ricardo Izquierdo, una lectura arqueológica de las fuentes documentales. Y para estudiar las órdenes militares tenemos la suerte de tener este tipo de documentos, son los llamados libros de visita, que pues es una especie de documentación interna, de inspección de la orden. Se tocaban muchas cosas, pero entre ellas se inspeccionaba cómo eran los lugares que se tenían, en qué estado estaban y si había que arreglar algo o ejecutar alguna obra, pues también, incluso con la tasación de materiales, de costes, de medidas, etc. Claro, esto en combinación con la arqueología pues nos permite tener un grado de conocimiento de estos elementos muy profundo y que casi siempre con las reservas oportunas pues nos lleva a conocerlos, como digo, en gran detalle. Bien. Los sectores que les comentaba, tenemos el convento ocupando el sector norte, todo el castillo con sus dos espacios, la fortaleza principal y la Torre Albarrana, las dos zonas de poblamiento, lo que sería ya la villa y el barrio de Estremera, que se abandona en el siglo XV, y esas dos murallas rodeando este poblamiento. Y aquí tienen pues un cuadro de colores que nos marca, digamos, de dónde procede la información que utilizamos para realizar esa reconstrucción virtual. En rojo, en colores cálidos, aquella que se conserva materialmente, y en azul, la que procede del registro documental. Pero como digo, en este caso debemos destacar la riqueza y profundidad de datos que nos da esa información documental. Bien, en cuanto al castillo, pues aquí tienen esa reconstrucción. En primer lugar, lo que sería la fortaleza principal, ¿no? El núcleo original de ese castillo, que ocuparía, pues más o menos, si conocen Uclés, y que si no les invito a que vayan, lógicamente, el aparcamiento actual, y del que solo quedan estas dos torres de aquí. Lógicamente, pues podemos reconstruir sus espacios, almacenamiento, caballerizas, dependencias, armerías, etc. Y en cuanto a elementos defensivos, como les decía, solo se conservan estas dos torres, la torre del Palomar y la torre del Póntido, pero que ya constituyen un sistema defensivo muy interesante para poder cruzar hacia la otra fortaleza. Primero hay que subir a esta torre, pasar por ese puente volado a una albarrana y desde aquí, con un puente levadizo, este que tienen aquí, recorrer toda esa muralla, que también estaba flanqueada de torres, que es esta que tienen aquí. Imagínense por aquí un adarve o un pasillo, digamos, y ya poder llegar a esa segunda fortaleza que defendía el lugar por el sur. Como ven, una torre de gran entidad, ¿no? Casi podría ser una torre del homenaje en sí misma, que además estaba y está todavía rodeada por una barrera. Si quiere pasar. Vale. Ya más tardía, del siglo XV, pero que conserva pues esos cubos artilleros, ¿no? Ya con unas troneras de las primeras morfologías, ¿no? Que habría ya con la entrada de esas armas de fuego, en este caso más ligeras, ¿no? Y también con esta cámara para la salida de humos. Bueno, ahora iría una reconstrucción, ¿no? También de la Torre Albarrana, que como les decía, como fortaleza secundaria, pues también contaba con cocinas, con caballerizas, y que en el siglo XVI cobra también especial importancia. Y aquí voy adelantando mientras carga. En 2021 pudimos hacer ya una intervención arqueológica muy ligera que sobre todo nos dio pues resultados ya de esa ocupación en época moderna, pero que sobre todo fue interesante la cultura material que nos aportó. Aquí tienen esa reconstrucción, también se nos describe un aljibe y aquí tienen pues esa intervención arqueológica. El espacio más interesante es este de aquí, que creemos que sería las cocinas de la torre. Y bueno, de nuevo se nos ha quedado pillada, pero bueno, ya les voy anticipando. Encontramos un pequeño clavito con una venera, con una concha, que es el símbolo de la Orden de Santiago,
aquí lo tienen, no sé si la pueden ver, esa venera. También elementos de cuentas de vidrio, no sabemos si o elementos personales o decorativos, como alguna lámpara, ¿vale? Por aquí lo tienen. Estos tachones de bronce sobredorado, un pequeño cuenquito, alfileres, en fin, toda una serie de cultura material que nos retrotan un poco también a ese uso palaciego o residencial. También pudimos documentar la torre, en este caso con láser escáner, por el exterior y por el interior, ¿no? Aquí vemos casi una radiografía, digamos, de lo que sería el interior de la torre con todos sus pisos. Y en cuanto al convento medieval, pues aquí, por desgracia, como solemos decir nosotros, la construcción del edificio de época moderna pues desmanteló todas las estructuras medievales. Arqueológicamente nos queda muy poquito, algún arco embutido en los sótanos. Bueno, aquí tienen ese edificio conventual de época moderna, pero en el claustro sí que pudimos hacer algún estudio de teledetección con georradar, que bueno, hay que afinar un poco más, pero sí que nos empezó a dar algunas anomalías que podían coincidir con la cimentación de una de las pandas de ese convento medieval. Aquí, de nuevo, la documentación es fundamental, ¿no?, para realizar esa reconstrucción, y nos habla de un convento fortificado, rodeado por murallas, probablemente parte de la alcazaba andalusí, y 3 grandes espacios. El claustro como elemento central, una iglesia que también daba servicio al castillo y un patio con elementos de servicio. Aquí, y ya que estamos en esta casa, pues para poder reconstruir, aquí lo que tienen sería el refectorio, el lugar donde comerían los religiosos, pues combinando la documentación, en este caso con algunas piezas de la colección del Museo Arqueológico Nacional, pues pudimos reconstruir más o menos la imagen y el mobiliario que tendría ese refectorio de Uclés. O la iglesia, una iglesia probablemente de románica, transición al gótico, que también hemos reconstruido y que nos permiten estas tecnologías hacer secciones y plantas como la que tienen aquí. Esto que tienen es la sillería del coro, que pudimos reconstruir también gracias a una fotografía de un grabado de la silla prioral que se conserva, no sé si era en la Biblioteca Nacional, ahora mismo de memoria. Y aquí, bueno, se ve un poco oscuro, porque la iglesia sería oscura, pero todo el interior con sus retablos, altares, etc. Todo esto, digo, lo conocemos por la documentación, pero gracias a la riqueza que nos aporta. De la muralla de la villa conocemos poco arqueológicamente, ¿no? También, de nuevo, gracias a la documentación y con el callejero hemos podido reconstruir aproximadamente su trazado y la localización de las puertas, pero otro de los proyectos que tenemos en mente es estudiar el interior de las viviendas, porque ya hemos localizado en varios puntos que todavía se conservan restos de la muralla embutida dentro de las casas y de los patios, ¿no? Entonces, probablemente, con un trabajo progresivo en estos años, podamos reconstruir más restos de esa muralla de este lado. Al otro lado, la muralla occidental sí que se conserva, en cierto mal estado en algunos puntos, pero se conserva prácticamente íntegra, ¿no? Muy interesante, con distintas soluciones constructivas, ¿no? Aquí tienen una planta y que, salvo algún punto, asociamos casi entera a cronología cristiana, ¿no? Y una obra muy probablemente emprendida ya por la Orden de Santiago. Este sería el primer tramo que conectaría con la Torre Albarrana. Aquí tenemos esa puerta que les hablaba del siglo XIV, ahora hablaremos más detenidamente de ella. Luego un tramo en cremallera, en zigzag, lo que sería la puerta principal de la muralla y de la villa, probablemente, que tiene esa solución en doble codo y que está protegida por esta torre, una solución defensiva bastante interesante, el callejón de la puerta y la propia puerta, que conserva toda la estructura del arco y de la bóveda superior y que también tiene en su interior marcas de cantería. Bueno, y ahora lo que iría también sería el siguiente tramo de muralla, que ahí cambia la solución constructiva, ya estamos pegados al río y por tanto hace falta menos entidad defensiva y lo que tenemos es, vale, no está, un tramo con torres como contrafuerte, ¿no? Y lo que les decía, al principio lo que tenemos es una muralla puramente defensiva, con esa puerta
tan protegida por la torre, pero en el siglo XIV, ya con la frontera al otro lado de Sierra Morena, ya en un momento de menos necesidad defensiva y quizá más necesidad de representación del poder, pues se transforma todo este espacio con la construcción de una gran puerta monumental, con ese arco ojival, y que también se defiende con unas nuevas soluciones como esos cubetes semicirculares. Aquí tienen la lectura de paramentos, ¿no? Y en azul todo lo realizado ya en el siglo XIV, y luego el tapiado de la puerta, que es como estaba cuando la encontramos, ya de cronología posterior. Aquí también de nuevo ven en rojo lo que sería la muralla original, la reforma que se hace en el siglo XIV y luego adiciones en época moderna y contemporánea. Aquí sería el interior, ¿vale? Como ven, ahora en una planta se ve un poco mejor, pero toda la obra del siglo XIV lo que hace es forrar la muralla del XIII, digamos. Aquí lo pueden ver, ¿no? Por aquí iría, pues probablemente otro tramo de cremallera, y sobre este, hacia el exterior, pues proyectan el nuevo tramo de muralla junto con la puerta de Sigüendes. Y finalmente, para concluir, pues queríamos hablar de una metodología que hemos implementado con grandes resultados. Ya les hablaba David, ¿no?, de ese estudio de las técnicas constructivas como elemento de datación, lógicamente en conjunción con pues, las propias excavaciones, restos materiales que nos salen, cronologías absolutas como el carbono 14. Todo eso en conjunción nos ha permitido datar obras a partir de su mortero, ¿no?, su argamasa. A partir de su composición, pues podemos datar mezclas de una cronología más o menos similar. Y aquí, por ejemplo, tienen diferentes muestras de Uclés y las gráficas de componentes que nos marcan las proporciones y las mezclas que se ascribirían a cada momento histórico. Bueno, pues aquí ya acabamos con una foto del equipo con nuestros alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, también de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Alcalá, también han venido de Portugal y probablemente de más sitios, que ahora no recuerdo, que son los que nos han ayudado, aparte de otros compañeros y más miembros del equipo, a sacar pues, todos estos restos tan interesantes a la luz. Y por nuestra parte nada más, muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta? Nada, para mí todo esto es una novedad, es interesantísimo, así que muchas gracias. Y me gustaría saber en dónde lo tienen publicado, porque me imagino que esto tendrá, pues estará recopilado en artículos, ¿no?, científicos. Porque es muy interesante, pero es muchísima información. Gracias, era eso lo que quería saber. Se me iba a acordar. A ver, excavamos mucho y publicamos menos. Debemos cambiar, ¿no? Deberíamos publicar más, ¿no?, y excavar menos. Pero nos gusta mucho el campo. Digamos que desde un punto de vista, si quieren, pues más cercano, más próximo, más divulgativo, que se decía antes, hay en la revista Despertaferros, no me acuerdo el número, tenemos un artículo específico, ¿no?, sobre la batalla de Uclés, donde ponemos ya información arqueológica de la cual estábamos comentando, ¿no? Luego tenemos un artículo en prensa que va a salir en las próximas actas del Congreso de Palmela, ¿no?, de las últimas jornadas de Palmela. ¿Qué más? En Arqueología y Territorio Medieval, en la revista, va a salir ya un artículo también sobre el Cerro de la Defensa, en la revista de la Universidad de Jaén, Arqueología y Territorio Medieval, que eso estoy hablando de este mes. Y hay un libro monográfico sobre los castillos de la provincia de Cuenca, editado por la Diputación, donde también tenemos pues parte, ¿no?, claro, cuando salió no habíamos todavía empezado a excavar el Cerro de la Defensa, pero sí tenemos menciones a lo que son las fortalezas de la época almorávide que conocíamos en ese momento y, por supuesto, el castillo de Uclés, ¿no?, propiamente dicho. No sé si hay alguno más. Sí, la tesis de Jaime sobre Uclés sí, está en abierto en el repositorio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pueden ustedes descargarla libremente.
Sí, es la tesis que fue muy brillante. Yo soy director de ambos, de estos dos jóvenes historiadores que tengo aquí a mi derecha. Sí es cierto, esa tesis donde tiene digamos, la virtud de que está compaginando todo, compagina fuentes escritas, conocimiento arqueológico y luego el uso, como han visto, de las nuevas tecnologías, lo que se llama la arqueología virtual, que permite pues, hacer esas reconstrucciones que son no solamente atractivas, sino que para nosotros, para los historiadores, nos sirven de mucha ayuda, porque al final te tienes que hacer muchas preguntas, ¿no? Te crees que lo sabes todo, pero cuando tienes que hacer una reconstrucción virtual de cómo era un castillo que ya no está, ¿no? Y que ni siquiera lo hemos excavado, sino que lo único que tenemos es la información de las fuentes escritas, pues hay que plantearse muchas dudas, muchos interrogantes, muchos debates y al final sale lo que sale, que es una aproximación, evidentemente, pero nos atrevemos a decir que, bueno, que bastante certera, ¿no? de cómo tuvo que ser. Entonces, es una tesis que les invito a consultar porque, como digo, está en abierto y es sobre el patrimonio. Bueno, se lo tenía que decir, ¿eh? Claro, es el autor, ¿no? Sobre cultura material de la Orden Militar de Santiago, en Uclés, pero también en su entorno, ¿no? En el priorato. Bueno, y yo simplemente añadir que estos ciclos de conferencias se han venido publicando desde el primero. Creo que se ha publicado ya el tercero, estamos por el cuarto, me parece. No les puedo decir, pero que supongo que en un futuro se publicarán igualmente esta conferencia. Ustedes pueden consultar ya los primeros ciclos de conferencia de actualidad arqueológica, ya están disponibles en abierto. ¿Más preguntas? Pues yo sí que tendría una pregunta para Jaime García Carpintero sobre los elementos utilizados para hacer esa reconstrucción virtual y la metodología al mismo tiempo que has utilizado. Bueno, pues gracias por la pregunta. A ver, claro, es complicado porque ellos te dan descripciones, a veces dan descripciones muy ricas, pero te pueden decir, hay un púlpito de madera, pero ¿cómo era ese púlpito de madera? Entonces, pues para ese tipo de elementos lo único que puedes hacer es buscar paralelos y, lógicamente, pues ser transparente en el discurso. Es decir, ¿sería este el púlpito de madera que habría en el refectorio de Uclés? Pues probablemente no. Pero es mejor basarse en un elemento de cronología similar, ¿no?, que pues, poner cualquier cosa. Entonces, quizá el más representativo es el púlpito de madera, que no sé si está muy lejos la imagen, pero bueno, si conocen un poco la colección del museo, pues es este que tenemos aquí, ¿no? Y quiero recordar también los candelabros, no sé si exactamente modifiqué algo, pero también me basé. Lógicamente todos los elementos de la vajilla pues dan alguna descripción. También hay una intervención arqueológica anterior que no fue llevada por nosotros, pero bueno, hay dibujos pues combinando ambos. Y pues esa es un poco la metodología, ¿no? Recopilar todos los datos, toda la información que se tenga, documental, arqueológica, fotográfica, dibujos. Una fase muy interesante, que es la que comentaba Jesús, de debate entre nosotros, de decir, vale, pues tenemos estos datos y ahora, ¿cómo lo plasmamos? Y ahí hemos descubierto muchas cosas que no nos habíamos planteado anteriormente, porque lo que decía él, tú crees que lo tienes en tu cabeza, pero cuando ya lo tienes que representar gráficamente, pues tienes que pensar, vale, había una escalera para subir ahí, pero ¿dónde ponemos la escalera?, ¿no? Y eso nos ha hecho buscar información que nos ha dado datos nuevos. Y luego llegaría pues toda la parte técnica, con un programa de diseño 3D, como los que se usan en videojuegos, en animación, pues modelas, aplicas texturas, ¿no? Siempre intentamos buscar texturas reales y si pueden ser del propio yacimiento, es decir, pues los muros los fotografiamos, los procesamos pues con Photoshop y luego los aplicamos al modelo. Siempre, pues eso, buscando el máximo rigor histórico, pero siempre con la transparencia de que, lógicamente,
pues como todo proceso histórico, todo producto histórico, pues tiene una parte de interpretación y de hipótesis. Y la utilidad, o sea, ¿qué nos permite esas reconstrucciones en 3D? Pues nosotros tenemos 3 grandes líneas. La primera y más evidente, lógicamente, es la difusión. Si yo les explico con una narración simplemente cómo era el refectorio de Euclés, pues bueno, ustedes se lo podrán imaginar, pero probablemente si les enseño esta imagen lo visualicen mucho mejor. Ustedes, pero también otro arqueólogo al que tú le quieras plantear su hipótesis, pues es más fácil que la ve directamente que si simplemente se la cuentas. Luego la segunda sería esa que les he contado, ¿no? A nosotros mismos nos sirve para avanzar en nuestra investigación, para contrastar nuestras ideas y para llegar a nuevas ideas. Y la tercera, que también hemos puesto en práctica, es a la hora de la consolidación. Ya en varias intervenciones de consolidación y de restauración, antes de llevarla a cabo, la hemos hecho en digital. Nos ha permitido a nosotros evaluar pues, el impacto visual, etcétera, etcétera, pero también, en este caso, a la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, que es la que tiene que autorizar pues, esas intervenciones, decirle, esto es lo que vamos a hacer. ¿Os parece bien? Sí. Y luego también a la empresa de construcción que hace eso, pues también es más fácil darle el resultado que tienen que llegar que pues con otro método. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra ponencia conjunta. La verdad es que, bueno, felicidades por la capacidad de síntesis para mostrarnos en una hora casi exacta bueno, pues toda la evolución del yacimiento y distintas etapas en las que os habéis centrado. Yo tenía una pregunta sobre una etapa en la que no os habéis centrado. No sé si hay restos, me refería a esos restos anteriores a la intervención de época taifa de los Banu Dilnun, de esa primera fundación de Euclés, de la época omeya, incluso califal. Si habéis localizado, me consta que hay algunos restos, pero bueno, si se podía pensar en cómo sería la estructura del Euclés califal. Y luego una segunda pregunta que tiene que ver con, lo comentaba David, esos paralelos de fortificación almorávide, entre otras cosas datadas por un sistema constructivo común, por esos análisis de mortero y esas evidencias de morteros semejantes que no pueden sino ser producto de un Estado, ¿no? O de una construcción política uniforme y capaz de llevar a cabo esa intervención en distintos lugares. Y la pregunta sería, ¿en qué otros lugares habéis localizado esos morteros y esas evidencias arqueológicas de que el Imperio almorávide en esta zona del Tajo está interviniendo aparte de Euclés? Y nada, muchísimas gracias por un trabajo tan alucinante que estáis desarrollando. Gracias, Santiago, sé que lo haces desde el cariño porque tus manos también han estado en esa excavación. Bueno, el Euclés omeya es difícil, hay tanta transformación. Obviamente materiales arqueológicos omeyas hay por todo sitio. Yo recuerdo hace unos años cuando excavamos con la antigua empresa de Astarte, parte de la carretera que bajaba hacia Tribaldos, encontramos una alquería omeya, pudimos excavarla. Por tanto, yo creo que el Euclés omeya no sería mucho más muy distinto de lo que es el Euclés almorávide. El problema es que creo que el Euclés almorávide debió forrar en una cosa que es bastante común, las estructuras omeyas. El problema es que tenemos muy pocas estructuras almorávides dentro, intramuros de lo que es la población. En el patio, bajo la Torre del Pontido y la torre que tenemos en esa zona, hay parte de un paño omeya. También en el extremo sur de la Torre Albarrana queda parte del cierre de omeya. Quizás los elementos más interesantes sería poder excavar en la ladera oeste, lo que llaman el barrio de Estremera, porque yo creo que saldrían las estructuras seguramente omeyas de toda la Alcazaba, porque hay fotos de antes de la posguerra, cuando están haciendo, en los años 60, la repoblación de pinos y se ve toda la línea de torres todavía.
Así que yo creo que sí que está. Además, en las excavaciones arqueológicas que hizo Reno Arqueología para hacer toda la intervención de canalización de Uclés y demás, sí que sacaron bastante material de época omeya. Por tanto, tiene que estar ahí. Ahora luego sería buscarlo, parece que es un mismo lugar. Y en la segunda pregunta, pues son bastantes lugares. Además, creo que he compartido contigo, además, bastantes analíticas. Además, ya no solo es la composición de los morteros, sino que la tecnología avanza y nos permite fechar la calcita con la que están hechos los morteros y hacer carbono 14 como se hacía antes de un hueso. Por tanto, además, nos está cuadrando. Hace poquito vinieron las nuevas muestras de morteros y vuelven a afianzar la cronología. Ya son bastantes muestras para que no las tengamos. La mayor parte son en fortificaciones, que son antiguos Husun, o construcciones de nueva planta que hace el califato, perdón, que hace el emirato almorávide. Tú conoces bien Oreja, yo creo que está, seguramente está en Mora, está en Añador, está en Huete, está en Uclés, está en castillos más pequeños, pero que son camino de Zaragoza, como es el de Pleguezuelo, que es un castillo que se conoce muy poco en Gascueña, pero son dos torres controlando un cauce del río. Es que hay prácticamente a lo largo de todo el Tajo y los pasos. Y luego alquerías fortificadas. Hace años pudimos excavar en Palomares del Palpo Fuente del Pez, que es una torre, que se pensaba que era una torre cristiana que quedaba solo la base, y cuando excavamos bajamos 3 metros de altura y salió fosilizada completamente una torre idéntica que Zora de la Defensa. La excavamos, los materiales fueron iguales. En la muralla urbana de Huete está, en la Alcazaba también está, en Amasa Trigo. Es que es incluso en Puebla de Almenara, en la parte baja. Es decir, que es buscar ese fósil guía y ya ir replicándolo a través, porque lo hacen igual en todos los lugares. Y algo muy curioso, por ejemplo, en Uclés, que donde la mayor parte de la geología es caliza, construyen en yeso. Es algo que te está diciendo que están replicándolo en zonas que todavía en calizo siguen construyendo en yeso, porque es lo que han empezado a hacer. Posiblemente, bueno, yo lo tengo casi muy bien estudiado, es el ejército que lleva sus alarifes, se van moviendo, lleva sus carretones con tablas y van construyendo de un lado al otro. Eso lo sabemos muy bien en el califato almohade, lo sabemos en época omeya y lo empezamos a conocer con el emirato almorávide. Gracias. Sí, a mí... Yo solamente añadir que los historiadores tenemos que ser prudentes, porque debemos serlo, ¿no? No podemos lanzarnos así. Y nos ha costado, nos ha costado decidir esto es almorávide. Y bueno, alguna crítica nos llevaremos. Pero quiero insistir en que no tenemos un solo elemento. Es decir, es la técnica constructiva, como les decimos, son dataciones absolutas de carbono 14, que nos lo están fechando también. Bueno, es ver también la relación de lugares que sabemos que fueron ocupados por los almorávides y ver si encontramos pues ese fósil guía en todos ellos, y es que lo estamos viendo en mayor o menor medida. O sea, hay construcciones de nueva planta y hay pues refortificaciones de lugares digamos antiguos, ¿de acuerdo? Es la cerámica. El artículo que va a salir en Arqueología y Territorio Medieval es un artículo exclusivamente de la cerámica que hemos encontrado en el Cerro de la Defensa. Y era una cerámica que al principio nos parecía que era almohade, muchas veces. Bueno, pues no, es que almohade no tenemos en el Cerro de la Defensa, lo que tenemos es almorávide. Entonces eso a lo mejor nos hace repensar algunas cosas, ¿no? Algunos niveles, algunos materiales arqueológicos que antes pensábamos que eran almohades, ¿no? Un siglo después o 70 años después, ahora resulta que pueden ser almorávides, ¿no? No serán todos, pero es posible que sí. Cuando juntamos todas las piezas, pues eso nos permite sacar unas conclusiones, y es lo que estamos haciendo. ¿Más preguntas? ¿No tienen más preguntas? Pues entonces damos aquí por concluida la conferencia, agradeciendo enormemente a los ponentes su participación, su magnífica conferencia, como muy bien han dicho, sintética y bien estructurado cronológicamente desde el principio hasta el final. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes su asistencia, la asistencia a este ciclo que hoy clausuramos, este sexto ciclo ya de actualidad arqueológica en España,
y esperarles en el próximo ciclo, el 7º ciclo, que se pondrá en marcha a partir del mes de octubre y que próximamente aparecerá ya anunciado en la web. Muchísimas gracias a todos.